Bienvenidos amantes del cine. Listos para otro debate profundo. Esta vez nos metemos de lleno en Super 8, una película que a simple vista parece sencilla, pero esconde capas de significado que vamos a ir desvelando. Interesante. Exacto. Vamos a explorar cómo Super 8 fusiona la nostalgia y la ciencia ficción e indagaremos en la pérdida de la inocencia. Y por supuesto, analizaremos el impacto del otro, ese elemento externo que lo cambia todo. Preparados para la inmersión. Por supuesto. La verdad es que Super 8 me fascina por cómo logra capturar esa sensación de asombro infantil ante lo desconocido. Algo que perdemos de adultos. Totalmente. Es como si nos devolviera a esa época donde todo era un misterio o una aventura por descubrir. Exacto. Y la película nos recuerda que la magia puesta a la vuelta de la esquina, incluso en un pequeño pueblo aparentemente normal. Cierto. Y creo que esa conexión con la infancia es vital para entender la película. Hablemos de la nostalgia. Esa añoranza por un pasado más simple que se respira en cada fotograma. ¿Cómo crees que se usa para amplificar la experiencia del espectador? Pues la película está llena de elementos visuales y sonoros que nos transportan a los años 70. La textura granulada del Super 8, la música, los juegos de arcade. Todo eso crea una atmósfera familiar para quienes vivieron esa época. Y al mismo tiempo despierta una curiosidad romántica en las generaciones más jóvenes. Es como un viaje en el tiempo, ¿no? Exacto. Como si la película nos invitara a revivir la magia de nuestra propia infancia a través de los ojos de los personajes. Totalmente. Y hablando de los personajes, me intriga cómo la llegada del otro, en este caso el extraterrestre, actúa como detonante para que los protagonistas enfrenten la pérdida de la inocencia. ¿Qué nos dice la película sobre ese proceso tan universal? Bueno, la película nos muestra que el encuentro con lo desconocido, con lo que escapa a nuestro control, puede ser un punto de inflexión en nuestras vidas. Los niños protagonistas se ven obligados a madurar de golpe, a confrontar realidades que antes ignoraban, a tomar decisiones difíciles. Suena duro. Lo es. El extraterrestre representa la irrupción del mundo adulto en sus vidas, la pérdida de esa burbuja que los protegía. Es interesante cómo se yuxtaponen la curiosidad innata de los niños con el miedo y la desconfianza de los adultos. ¿Cómo crees que la película explora esa dicotomía? Pues creo que la película nos invita a reflexionar sobre cómo perdemos esa capacidad de asombro a medida que crecemos. Los niños con su mente abierta se acercan al extraterrestre con curiosidad, con ganas de entenderlo. Sin prejuicios. Exactamente. Los adultos, en cambio, reaccionan con miedo, con la necesidad de controlar y eliminar lo que no comprenden. Interesante. Super 8 nos plantea una pregunta. ¿De qué lado queremos estar? Nos aferramos a la seguridad de lo conocido, nos atrevemos a explorar lo desconocido incluso si eso implica arriesgarnos. Una pregunta que todos deberíamos hacer. Sin duda. Y hablando de arriesgarse, no podemos olvidar la pasión que impulsa a los personajes, sobre todo a los niños, a perseguir sus sueños. Me refiero a su amor por el cine. ¿Cómo dirías que esta pasión se conecta con lo que hemos estado hablando? Buena pregunta. Porque sí, el cine para ellos no es solo un hobby. Es una forma de expresarse, de dar sentido al mundo que les rodea. Su proyecto de filmar una película de zombies se convierte en una metáfora de su propio viaje, de su lucha por controlar su propia historia. Exacto. Y la cámara Super 8, con esa estética vintage y su capacidad de capturar momentos fugaces, se convierte en un símbolo de la nostalgia por un pasado más simple, pero también de la necesidad de preservar la memoria, de dejar huella. Y fíjate cómo la película juega con la idea de que la realidad puede ser manipulada, distorsionada a través de la cámara. Claro. Los niños, al filmar su película, están creando su propia versión de la historia, al igual que el gobierno intenta controlar lo que se sabe sobre la presencia del extraterrestre. Es una reflexión muy interesante sobre el poder de la imagen, ¿no? Sobre cómo lo que vemos no siempre es la verdad absoluta. Super 8 nos invita a ser críticos, a cuestionar las versiones oficiales, a buscar nuestra propia perspectiva. Totalmente. Y en esa búsqueda de la verdad, los niños se convierten en detectives, en investigadores que intentan desentrañar el misterio del extraterrestre. ¿Cómo se relaciona esta trama detectivesca con la idea de la pérdida de la inocencia? Pues a medida que los niños investigan, descubren secretos, mentiras, realidades que preferirían no haber conocido. Su mundo, que antes parecía seguro y predecible, se revela como un lugar complejo lleno de sombras. Ese proceso de descubrimiento es doloroso, pero también necesario, para su crecimiento, para su transformación en adultos. Es como si el misterio del extraterrestre fuera un espejo, que refleja sus propios miedos, sus propias dudas sobre el mundo. Totalmente. Y al final, la resolución del misterio no trae consigo una respuesta simple, una solución mágica. Lo que los niños encuentran es la verdad, por dolorosa que sea. Y la aceptación de que el mundo no es blanco-negro, sino una escala de grises. Esa ambigüedad moral, esa falta de respuestas fáciles, creo que es uno de los puntos fuertes de la película. Sin duda. Nos lleva a una reflexión final, que nos enseña Super 8.
sobre nuestra propia relación con lo desconocido. Yo creo que la película nos invita a abrazar la incertidumbre, a aceptar que no tenemos todas las respuestas, a mantener viva esa chispa de curiosidad que nos impulsa a explorar, a cuestionar, a buscar la verdad más allá de las apariencias. Y a no perder nunca esa capacidad de asombro, esa fascinación infantil ante lo misterioso, ante lo inexplicable, porque en el fondo es esa capacidad la que nos mantiene vivos, la que nos hace humanos. Esa mezcla de misterio y realidad es lo que hace tan especial a Super 8. Nos recuerda que lo extraordinario puede estar en lo cotidiano, que la magia surge en los lugares más inesperados. Totalmente. Y creo que esa es una de las grandes lecciones de la película. La importancia de mantener viva la imaginación, de no dejar que la rutina apague nuestra capacidad de soñar, de descubrir. Y hablando de sueños, no podemos olvidar el final de la película. Ese momento tan emotivo donde los niños se despiden del extraterrestre. ¿Cómo lo interpretas? ¿Es un adiós definitivo o una promesa de futuros encuentros? Es un final abierto a la interpretación. Y eso me parece genial. Por un lado es una despedida agridulce, un reconocimiento de que el extraterrestre pertenece a otro mundo, a otra realidad. Pero al mismo tiempo hay una sensación de esperanza, de que la conexión entre los niños y el otro trascendió las barreras físicas. Me gusta esa idea de que la conexión perdura, de que la experiencia los transformó para siempre. ¿Crees que Super 8 nos deja un mensaje optimista sobre la posibilidad de conectar con lo diferente, con lo desconocido? Sin duda. La película nos muestra que el miedo a lo desconocido se puede superar con la curiosidad, con la empatía. Los niños, a pesar de sus miedos iniciales, se abren a la posibilidad de conectar con el extraterrestre, de entenderlo como un ser con sentimientos, con su propia historia. Y esa apertura a lo diferente es fundamental en el mundo actual, ¿no? Vivimos en una época de polarización de divisiones, donde el miedo al otro se usa para crear barreras, para justificar la intolerancia. Totalmente. Super 8 nos recuerda que la verdadera conexión, la verdadera comprensión, solo surge cuando nos atrevemos a mirar más allá de las apariencias, cuando nos acercamos al otro con curiosidad, con ganas de escuchar su historia. Y es en ese encuentro, en esa conexión genuina, donde reside la verdadera magia, la verdadera esperanza. Super 8 nos deja con la certeza de que a pesar de las diferencias, a pesar de las barreras, la comunicación, la empatía, el amor son posibles. Y que quizá en el fondo no somos tan diferentes como creemos. Y con esa reflexión creo que podemos dar por terminado nuestro debate sobre Super 8. Una película que, como hemos visto, va mucho más allá de la ciencia ficción, para hablarnos de temas universales, de la pérdida de la inocencia, de la búsqueda de la verdad, de la necesidad de conectar con lo diferente. Una película que nos invita a mantener viva la imaginación, a no perder la capacidad de soñar, de descubrir, de conectar. Totalmente. Una película que en definitiva nos recuerda que la magia existe y que a veces solo necesitamos abrir los ojos para verla. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Super 8. Hasta la próxima.